Capítulo 12. Al lado de Caruso. Al salir de la basílica, mi madre encendió una gruesa vela que dejó para que se consumiera como ofrenda. Al día siguiente, se nos dio cita para el primer ensayo. Se debutará con Otelo. Anna Fitzhugh en el papel de Desdémona, Sanatello en el papel titular, Rimini en el de Iago y yo en el de Cassio. Era para mí un verdadero triunfo volver en el seno de tan gran compañía y tomar una de las partes principales en el debut. Pero el maestro polaco, sin haberme oído aún, protesta por el reparto, alegando que la parte de Cassio debe ser cantada por un artista fogueado y de mayor edad que yo. Quizá tenía razón, pero yo no lo creía así, pues ya había cantado la parte como 6 veces en La Impulsora. Deberían, pues, darla a un tenor comprimario de nombre Graziani. Sigaldi se excusa conmigo prometiéndome una ocasión mejor en Payasos y otras obras. Dejo el teatro con una gran herida. Había sido rechazado por el director, y aunque nada más la primera publicidad se había hecho y nadie se daría cuenta del cambio, para mí ya era una tragedia no cantar la parte de Cassio, solo porque era muy joven y sin experiencia. Ya le mostraría yo al señor polaco que tenía experiencia y conocía mi trabajo, a pesar de ser tan joven e insignificante, según él. Mi herida se agranda cuando me ordenan presenciar todos los ensayos, tanto de piano como de orquesta, pues si se enferma Graziani tendré que estar pronto a sustituirlo. Esto era y es muy común en las grandes compañías, y después mucho lo hice y llegué a sustituir eficazmente a otros compañeros. Pero era la primera vez que me veía obligado a oír y ver equivocaciones y una muy mediocre interpretación del elegante capitán veneciano que yo ya había hecho muy bien. La inauguración de la temporada fue triunfal. Seguía la Aída por la Raiza, y en ella me hicieron cantar El Mensajero, parte que yo consideraba como una humillación. Pero comprendí que en realidad era mucho para mí, a los 21 años, cantar al lado de aquella maravillosa soprano. El tercer acto de la Raiza curó mis males y me dije que bien valía la pena ser no solamente comprimario, sino hasta corista o comparsa, con tal de estar con ella en el mismo escenario. La temporada iba desenvolviéndose y el maestro polaco no me aceptaba en parte alguna en que pudiera lucirme. Los buenos comprimarios los tomó Graziani y me resigné a estudiar afanosamente y aprender algo de cada uno. Mucho me sirvió el haber sido obligado a escuchar los ensayos. Cuando terminó la temporada quedé con algunos ahorros y un mejor acopio de conocimientos operísticos del que me hubieran dado años de estudios. Pero el maestro Cuevas y mis compañeros y amigos de la academia estaban indignados y poniéndose de acuerdo con los artistas de La Impulsora que habían quedado dispersos, se propusieron formar otra compañía para dar funciones los domingos por la tarde. A mí me escogieron para el tenor. El teatro se llenaba de un público amigo que nos aplaudía a rabiar, pues había el deseo general de probar que cantábamos ópera tan bien como los famosos extranjeros que nos habían visitado. Hipólito Lázaro cantó en la temporada anterior, con su magnífica voz de clarín de oro, una función de Fausto en El Toreo, y la ovación que le hicieron al terminar la cavatina fue tan tremenda que Polaco no tuvo más remedio que permitir el bis. El recuerdo de aquella tarde quedó para siempre en las alturas de la opinión musical de México. Por eso, cuando me propusieron que cantara Fausto en el Arbeu, me negué. Pero mi maestro Cuevas me convenció de que aceptara, presentando una interpretación más genuinamente francesa que la brillantísima de Lázaro, y me enseñó toda la tradición de la ópera, cómo debía ser y cómo se cantaba en París. Me atreví, y mi sorpresa fue enorme cuando el público me aplaudió tanto que me hizo visar la cavatina. Se podía alcanzar gran triunfo con el falseto brillante que se puede filar en los agudos extremos y con la nota potentísima que estremece. Eran 2 emociones, la estética y la espectacular. Mis ingresos iban en aumento, pues me pagaban 150 pesos por la función del domingo, y entre semana cantaba, patrocinado por los canónigos de la basílica, en solemnidades y matrimonios. Estos huesos
como les llamaban los cantores, y lo de la ópera, me hacían vivir en perfecta paz. Mi madre me decía: «No es verdad, hijo mío, que esto es mejor que lo que buscabas en los Estados Unidos». «Sí y 1000 veces sí, mamá», le contestaba, «pero mucho mejor será cuando tengamos casa propia. Para eso debo trabajar todavía mucho. No descansaré hasta comprarte una muy linda con cuanto tenías en San Gabriel y más». «Pero para que ganes todo ese dinero», me dijo, «de seguro tendrás que volver a salir de México, y eso no quiero ni pensarlo». Tenía razón. El teatro en México no me daría más de los 150 pesos por función. Había llegado al límite de las posibilidades, pero no iba yo a correr otra vez la aventura de los Estados Unidos o de Europa. Mi madre no estaba hecha para vivir lejos del único ser que amaba. Pensé dejar el teatro y dedicarme a negocios más seguros. Acabábamos de recibir de Sayula una carta de don Jesús Mariote. Había establecido su hotel y mandaba dinero para que le comprásemos finos muebles de baño. Mientras cumplía con este encargo, concebí la idea de unirnos a don Jesús en el negocio. Podríamos vivir en un medio todavía más sencillo, como en San Gabriel, ganar lo necesario para estar contentos y ya nunca más entristecer a mi madre con separaciones. Lo más probable era que don Jesús necesitara de una señora que estuviese al cuidado del hotel, y ¿quién mejor que mi madre? No la entusiasmó mi proyecto. Sin embargo, deseaba salir de México porque se había dado cuenta de que mi promesa al maestro Cuevas la había yo quebrantado y que andaba en malas compañías y en malos pasos. «Será mejor que nos vayamos de México. De lo contrario, temo que te hagas un perdido. Las malas compañías te están llevando a un abismo». Casi me ofendí al oírle. «La próxima vez que cantes en la basílica», concluyó, «dile estas cosas a la Virgen, y si es que estoy equivocada, ante ella te pido 1000 perdones ahora mismo». Me alejé cabizbajo y me propuse no ir más a bailes y cenas. Mi madre hace sus preparativos de viaje. Irá a Sayula a ver las posibilidades que haya de entrar en negocios con don Jesús Mariote. Una vieja idea renace en mi cerebro. Si mi madre se casara con don Jesús, me dejaría en libertad para vivir a mis anchas. Tengo derecho a ser feliz, a buscar mis amistades, a divertirme como todos los jóvenes que he conocido en el medio teatral y a encontrar una mujer con quien casarme. Audazmente le hablo a mi madre de la necesidad que ha tenido un compañero. Don Jesús es hombre trabajador, sin vicios, sencillo y sano. ¿Por qué, ahora que vas a Sayula, no tratas de convencer a don Jesús de las ventajas de formar una familia con nosotros? Mi madre me mira con fijeza. ¿Tú sabes que Francisco Bracamontes murió? No. ¿Pero qué tiene que ver Francisco en esto? Poca cosa. Yo estaba casada con él por la iglesia, y por tal razón me rehusé ofertas de matrimonio que no me han faltado. Mientras tú estabas en los Estados Unidos, Francisco me mandó llamar. Estaba enfermo de tifo y deseaba verme. Lo encontré abandonado en un cuartucho. Era otro hombre, arrepentido, regenerado por años de sufrimientos y de forzadas abstinencias. Me pidió perdón porque deseaba comulgar antes de su muerte. Yo ya lo había perdonado, pero no me fue grato el tomarlo en mis brazos y decírselo al oído. Yo misma le llevé a un sacerdote y recibió todos los auxilios como un santo. Después de muchos días de gravedad, murió en mis brazos. Su cadáver descansa aquí, en el panteón de la villa. Yo y 2 oficiales de su taller, con los de la funeraria, lo enterramos. En paz descanse. Enmudecí. Mi admiración por ella alcanzó el límite. Perdonar. Perdonar. Eso era saber perdonar. Ya no hablé más de mi ridículo plan de matrimonio. Me alejé en silencio. Hubiera querido estrecharla 1000 veces en mis brazos, mas he aprendido a ser poco efusivo por no haberlo sido ella conmigo desde que crecí y cambié de voz, pero la abrazo con el alma.
Mi madre se convenció en Sayula de la imposibilidad de establecer un negocio en sociedad con don Jesús. Quise alegrarla y le dije: yo te voy a poner una casita preciosa. Aquella tarde fuimos a la basílica porque ella me había dicho durante el almuerzo que todo lo que se le encomendaba a la Virgen salía bien. Vamos a pedirle, me dijo, que nos guíe para encontrar una casita en el centro de México, pues no me gustan las casas apartadas, sobre todo de noche. Me fui a las calles céntricas de la ciudad y a poco de buscar, di con un departamento en la calle de la Academia, una especie de lo que hoy llaman penthouse, en la azotea de la casa de don Manuel Meneses y su esposa doña María, gente rica que había arreglado, en lo que seguramente había sido estudio de pintor, un departamento lleno de luz. La azotea era a manera de terraza española, con macetas llenas de geranios de diversos colores. Aquí sí hay seguridad, gracias a Dios, fue el comentario de mi madre al ver mi hallazgo. Principiaba con ello otro capítulo feliz de nuestra vida. Había encontrado el modo de hacer dinero extra. Daba clases de canto a principiantes. Esta actividad se la debía yo al maestro Cuevas, que, imposibilitado de dar clases a domicilio, me recomendaba. Con los huesos, las clases de canto y los bolos de la ópera, mi madre y yo éramos felices. ¿Aquella dicha era el premio a mi alejamiento de las tentaciones que me rodeaban? Así lo creía yo, porque había vuelto a cumplir la promesa hecha a mi maestro Cuevas. Con mis ahorros adquirí una pianola. Ya que no había aprendido a tocar el piano con las manos, lo haría magistralmente con los pies. A Mari Meneses, dueña de la casa y así llamada familiarmente por sus amigos, no le molestaban mis conciertos de pianola. Antes me pedía que interpretara sus piezas favoritas. Una noticia vino a colmar nuestra felicidad. Había otra gran temporada de ópera con la Raiza y Rimini, el gran barítono Tita Rufo, la gran contralto Gabriela Besanzoni, el tenor Pertile, Virgilio Lazzari y otros artistas, entre ellos un comprimario, Ludovico Oliviero, que había de ser una relación importante para mí. La única sombra en aquel conjunto era, para mí, el maestro polaco, que volvía como director, acompañado naturalmente por su esposa, la exquisita soprano Edith Mason. Me alegraba mucho que la empresa también me anunciara como el único tenor mexicano de la temporada. Recibí mi contrato con la esperanza de romper la oposición de polaco, preparándome en todas las partes de mi especialidad y del repertorio. Habría funciones en el Toreo, pero la temporada sería en el Teatro Esperanza Iris. Advertí en polaco la misma indiferencia de la temporada anterior, y no fui a saludarlo cuando los demás le hicieron una recepción ultra afectuosa. Permanecí en mi lugar. Solo iría si me llamaban. Pero estaba dispuesto a aprender mucho observando impostación, tradiciones, movimientos, vestuario, manejo de armas, capas, etc. La Besanzoni, considerada como la mejor contralto del mundo, había causado verdadero furor en la anterior temporada con sus extraordinarios efectos vocales en Carmen y con su belleza física en Sansón y Dalila. El público la adoraba y ella lo sabía. Matilde Ladrón de Guevara, que había sido presentada en conciertos por el maestro Cuevas cantando como mezzosoprano, tenía gran afición por la Besanzoni y no sé cómo se hicieron grandes amigas y formaron un grupo con Ada Paggi y otras. En un ensayo de Carmen al piano, en el departamento de la Besanzoni, encontré a Matilde y me presentó como amigo suyo a la gran artista. Esto hizo que desde entonces la Besanzoni me tratara con especial deferencia, y cuál sería mi sorpresa cuando la noche de su presentación en Carmen, en la que yo tomaba una parte de contrabandista, me mandó llamar a su camerino 5 minutos antes de la función, para decirme, enfadada, que se rehusaba a trabajar esa noche, pues el maestro polaco la había ofendido imponiendo a una artista amiga suya en el papel que le correspondía a Ada Paggi, y que todos los que habíamos sido atropellados por las imposiciones del maestro polaco
debíamos rehusarnos a trabajar hasta que fuera depuesto. Estaban allí, afuera, varios que compartían la opinión de la Besanzoni, pues la altivez de Polaco era insufrible y arbitraria. El empresario Pepe del Rivero, sus socios y las autoridades formaban otro grupo que trataba de convencer a la Besanzoni de que se vistiera y trabajara, pues la multa que se les impondría si no empezaba la función sería muy alta. En esos momentos llegó Polaco para solucionar el conflicto, pero se armó entre él, la Besanzoni y la Paggi, la bronca más grande que jamás había visto yo en el teatro. Para entonces yo había tomado apasionadamente la parte de la Besanzoni, y aunque estaba seguro de que mi renuncia a trabajar no entorpecería en nada la función, por lo menos sentía gran satisfacción en manifestar en voz alta mi antipatía por el director. Ludovico Oliviero, que cantaba conmigo la otra parte de contrabandista y que había bajado a enterarse de todo, en cuanto me oyó corear lo que decían los enemigos de Polaco, tomándome una mano me indicó que lo siguiera. Me llevó a nuestro camerino, pues nos vestíamos juntos, y me dijo en italiano: «Eres un muchacho que no conoces nada de teatro. Yo soy tu amigo, te quiero como a un hermano, y te aconsejo que no opines sobre esto, que es cosa de mujeres y que acabará mal. En el teatro, cuando un director se vuelve tu enemigo, de seguro arruina tu carrera. A mi hermano eso le pasó en Italia. La gran virtud en el teatro es callar, callar y callar, y cumplir con el público aunque te mueras». La orquesta atacó en esos momentos, y la Besanzoni, muy a su pesar de estrella máxima, salió en traje de calle al escenario para que el público, que tanto la quería, la recibiera con un siseo espantoso. En el segundo acto ya se había vestido y maquillado, y aunque lloraba de rabia, terminó la función sin que el público la aplaudiera. Había perdido toda su popularidad y mucho trabajo le costó reconquistarla durante la temporada. Esta lección me enseñó a respetar, ante todo, el compromiso de un contrato. Mis esperanzas de lucirme durante la temporada del maestro Polaco se desvanecieron, pues los papeles que me asignaron fueron secundarios y de relleno. Pero tuve en cambio la valiosa oportunidad de aumentar mis conocimientos y repertorio, aprendiendo cuanto papel propio para mí había en las óperas que se presentaron. Afirmé también mi amistad con los grandes cantantes que, sin sospecharlo, me preparaban para la máxima oportunidad futura. Aquella temporada, que llegó a ser llamada de Tita Rufo, dejó grandes utilidades a la empresa, pues las funciones en la Plaza de Toros, el toreo, fueron acoso lleno. México en masa oyó al gran barítono que no tuvo toda la gloria del homenaje popular, porque aún perduraba el recuerdo de la actuación brillantísima de su colega Stracciari en la temporada anterior. Rufo pasó malos ratos con las demostraciones de los partidarios de su rival. La Raiza llevó hasta el delirio su triunfo superando sus actuaciones anteriores, especialmente al cantar Norma con la Besanzoni, dueto que no se igualó jamás. Al finalizar la temporada corrían rumores de que Caruso sería contratado en los próximos meses, y debido a ello permanecieron en la Ciudad de México algunos artistas, como Oliviero, Lazzari y la Besanzoni. Inconforme por segunda vez mi maestro Cuevas con los papeles que me habían dado en la temporada, y de acuerdo con los discípulos de la academia, decidió que se repitiera lo que ya habíamos hecho: dar funciones a precios populares con elementos mexicanos, para demostrar que podíamos cantar ópera tan bien como los europeos, alternando con los artistas que se habían quedado a esperar la temporada de Caruso. La idea fue magnífica, pues el público se gozaba en levantar a sus artistas compatriotas. Cuando canté Fausto, en la que hacía el Mefistófeles el gran Virginio Lazzari, recibí ovaciones mucho mayores que las que había escuchado en la misma ópera cuando un grupo de alumnos de la Academia Cuevas la cantamos a beneficio de la Cruz Roja. En este beneficio había colaborado la dueña del teatro Esperanza Iris, popularísima entonces, quien tomó la parte del Ciebel. La parte de Margarita la cantó Flora Islas, que al igual que María Romero, era una obra completa del maestro Cuevas.
Pero Flora tenía una cualidad que la haría triunfar después en su carrera de múltiples facetas. No era la misma en ningún papel, y no solamente podía interpretar partes de ópera, sino que su gracia española, heredada de sus antepasados santanderinos venidos a Puebla, donde había nacido su madre, la capacitaba para abordar con perfecto dominio el repertorio de zarzuela de género grande y la canción popular. Esta habilidad nunca la mostraba ante el maestro Cuevas, quien consideraba profanación que uno de sus alumnos cantara cosas populares. Pero a mí, que también me tiraba mucho lo folclórico y deseaba colocarlo algún día en los grandes teatros del mundo, no me parecía degradante cantar tonadillas, cuplets españoles o canciones mexicanas de Ponce, Esparza Oteo y Mario Talavera. Florita, como la llamábamos, vivía en una amplia casa de las calles de Humboldt con su hermana mayor María y su hermano Alberto, que estudiaba medicina. Cuando terminaban las clases de la academia o los ensayos en el teatro, acostumbrábamos los jóvenes a acompañar a las muchachas a su casa. Como Florita y yo cantábamos el mismo repertorio, frecuentemente nos reuníamos y la llevaba a su casa, lo que originó el run run de que éramos novios. Ni a mí ni a ella nos molestaba la sospecha, pero cuando se formó un grupo de amigos que en la casa de Florita cantábamos y bailábamos, mi madre, viéndome llegar tarde, entró en sospechas de que anduviera yo en malos pasos. Yo quisiera conocer a las muchachas Islas. Son tan simpáticas. ¿Por qué no me llevas a su casa?, me dijo. Estaba seguro de que le agradarían aquellas reuniones que se habían hecho notables, porque uno de los asiduos pasaba al cronista social de los periódicos unas crónicas que nos hacían reír, pues leíamos en ellas la descripción de las toilettes que las damas habían exhibido en el banquete, y gran baile en la mansión de la familia Islas, y cómo se había servido en abundancia el champán francés, y el selecto programa musical que se había desarrollado después del banquete, más la lista de nuestros nombres con los de 2 o 3 ricos extranjeros, cuando en verdad lo que allí se comía eran tortas y bocadillos hechos por nosotros mismos, se bailaba con piano y fonógrafo y se bebían refrescos. ¿Puedo ir con mi traje de chifón y mi abrigo de terciopelo negro a la casa de las Islas?, me preguntó mi madre. Caí en la cuenta de que había leído las crónicas sociales y solté la risa. Le expliqué la broma que le hizo gracia, pero quedó en pie que iría conmigo. La llevé, y cuando se vio en un ambiente de juventud entre bohemia y despreocupada, en vez de adoptar una actitud que hubiera helado la reunión, con un tino muy grande, en una noche se conquistó la simpatía de todos, y desde entonces las muchachas Islas, sobre todo Florita, no la dejaron fuera de sus actividades sociales y artísticas. Florita y María eran huérfanas de madre, y mi simpatiquísima mamá, que encajaba también en nuestra juvenil alegría, vino a ser para Florita una verdadera segunda madre. Hasta muchos años después me di cuenta de la inteligente táctica de mi madre para conocer bien a mis amigos y dejarme en libertad de divertirme sanamente. Ella creía que Flora y yo éramos novios, pues a los pocos días me dijo: «Me encanta Florita, y ya la quiero como a una hija». Tal vez me abría la puerta para que yo le hiciera la confidencia, pero como María me daba mayores oportunidades de noviazgo, me quedé callado. El día en que me llamaron para decirme que podía pasar a firmar mi contrato para cantar al lado de Caruso, cuya temporada se había fijado, me sentí frente a la cúspide de mi carrera. Pero algo me hacía temer que hubieran contratado a Polaco y que tuviera que hacer papeles insignificantes. Grande fue mi gozo cuando me dijeron que en lugar de Polaco vendría Genaro Papi, el gran director que había yo admirado en el Metropolitan. Caruso y Papi. Ahora sí se iniciaría una carrera que 4 años antes me parecía imposible. Dios era bueno conmigo. ¿Y a quién se lo debía? Sin duda a mi madre, que oraba y hacía sacrificios por mí. Me fui a la casa y puse sobre la mesa de la sala el contrato. «Mira, mamá, lee esto», le dije.
Pasó su vista rápidamente por el contrato y poniéndolo sobre su pecho, volvió los ojos al cielo y dijo: «Que sea para tu bien, hay que dar las gracias». Ese día fuimos a la villa de Guadalupe, comimos en la casa de Fernando Colín y por la tarde visitamos la basílica. La mamá de Fernando rezó más que ninguno y yo quizá menos que todos. Los hombres somos comodinos. Cuando vemos que hay quien saque la cara ante Dios por nosotros, nos dejamos caer en la indolencia, sin comprender que si el Señor acepta los sacrificios de los inocentes por los pecados nuestros, y que si la inmolación de una víctima puede alcanzar la gracia para el contumaz, hace falta para la salvación el personal movimiento interior, sin el cual nadie se salva. Las noticias eran alentadoras. Caruso cantaría acompañado casi exclusivamente por artistas mexicanos, pues aparte de cumplirse así el deseo del público de ver a los valores nacionales a la altura del más grande tenor, entonces en el apogeo de su fama y sus facultades, la empresa podría pagar a Caruso $5,000 por función, ya que el reparto no era demasiado costoso. Cantaríamos Clarita Sánchez, María Luisa Escobar, Ada Navarrete, María Teresa Santillán, David Silva, que venía de Nueva York, y yo. Hubo muchos festejos de bienvenida a Caruso y un desfile de artistas líricos en el Teatro Arbeu, como para demostrarle que no alternaría con cantantes que lo hicieran deslucir, y que el medio artístico de México era de primera. Mucha gente que deseaba conocerlo en persona y demostrar que en México no se aplaudía a la mediocridad, llenó el teatro. Caruso ocupó un palco lateral del proscenio y empezó el desfile de cantantes. Nunca se vio un público más exigente que el de esa noche. A chiflido sacaron del escenario a 2 o 3 que se colaron en el desfile y que no estaban a la altura que exigía la prueba. Aún algunos que en diversas ocasiones habían sido aceptados fueron aplaudidos con frialdad o dejaron el escenario en medio de penosísimo silencio. Yo fui de los últimos en aparecer. Caruso estaba cansado y aburrido. Era demasiado para él oír y oír aficionados. Salí con la nerviosidad del caso y noté que los empresarios murmuraban algo a Caruso respecto a mí, y que él escuchaba interesado. Canté la cavatina de Fausto, y al terminar estalló un aplauso cerrado. El mismo Caruso aplaudía y me hacía señas de que me acercara a su palco. Lo hice y estreché sus manos que durante largo rato sacudieron las mías, en tanto que el público continuaba aplaudiendo. Así toqué por primera vez las manos del hombre que tenía el mundo del arte lírico a sus pies. Invitado después a su palco, sentado junto a él, escuché a 2 cantantes más que cerraron el programa. Al salir, Cirato, secretario de Caruso, me dijo en italiano que me fuera con ellos a la casa de Caruso a cenar, y media hora después estaba sentado a la misma mesa con el más grande tenor del mundo, gustando deliciosos espaguetis que casi no podía deglutir de la emoción. Estaban allí varios artistas, entre ellos la Besanzoni. Naturalmente la atención de Caruso no estaba en mí, y pude observarlo a mis anchas durante las 2 horas y media que estuve a su lado. En 2 o 3 ocasiones me llamó después de la cena para preguntarme si estaba preparado con la parte de Edmundo, que debería cantar con él en la segunda función de la temporada, y para decirme que no tuviera el menor cuidado, pues él me enseñaría lo que debía hacer. Efectivamente, al día siguiente tuvimos al piano el primer ensayo de Manon Lescaut, de Puccini. María Teresa Santillán, a quien todo México admiraba por su bellísima voz y su gracia, cantaría el papel principal. Y yo, el del tenor que abre la obra, que tiene muchas intervenciones con el primer tenor y debe moverse y cantar con soltura estudiantil. Caruso nos recibió fraternalmente. Ante él desaparecían todos los prejuicios de grandiosidad, pues se volvía un compañero guasón y simpático. Empezó por despeinarme y sacudirme de los hombros, repitiendo mi nombre con efusividad infantil. «Moquica, Moquica», me decía. «¿Tú no conoces el shimi?»
Yo me reía mientras él continuaba sacudiendo mis hombros con sus manos. Esto lo hacía para romper todo posible resabio de desconfianza y establecer un verdadero ambiente natural y comunicativa colaboración. No le gustaba que lo tratasen con reverencia, sino con la sana camaradería que vence los corazones. Cuando llegó el maestro Papi, napolitano como Caruso, muy sencillo y trabajador, que conocía sus partituras de memoria y así las dirigía, siguiendo el ejemplo de Toscanini, nos saludó también con la afabilidad de quien está más divertido que preocupado con un asunto que requiere rápidas soluciones. Otro era el aire característico de polaco, al cual no podía yo menos de recordar, evocando su cabeza echada a un lado, su mandíbula inferior salida hacia adelante y sus gafas suspendidas de una cinta negra, dirigiendo en los ensayos con los guantes puestos siempre. Qué diferente a este reposado hombrecito, de gran serenidad y firmeza. El juguetón de Caruso me desconcertó, cuando en la respuesta de una de mis frases cantó con una voz tan parecida a la mía, que todos soltaron la risa, pues la imitación era perfecta con su filo de sátira. Pero acudiendo a la causa, me dijo, no es esa la inflexión, sino esta. Y dijo mi frase como en secreto y muy lentamente, inclinándose de lado para darle mucha malicia. ¿Cuál sería su sorpresa cuando yo, a mi vez, en la repetición, imité el gesto con que había cantado, inclinándome como él, cual si tuviese un cuadril dislocado, haciendo reír más a todos? Caruso, sacudido por las carcajadas, me dijo, «Veo que no sirvo para profesor. Vuelvo a mi oficio y vamos adelante». Proseguimos con una cordialidad que yo jamás había sentido en ensayo alguno, y cuando terminamos Caruso me llevó a su camerino y me regaló un perrito de metal dorado que tenía frente al espejo, que era de Niza, y me hizo sentar frente a él, mientras Mario, su criado, le ayudaba a cambiarse de camisa. «Nunca salgas a la calle con ropa interior húmeda», me dijo, «resfrío seguro. Haz esto siempre, una frotación con toalla seca, agua de colonia al tórax y luego ropa limpia. ¿Verdad, Mario?» Ningún artista me mostró la genuina fraternidad de Caruso. En muchas ocasiones durante la temporada me invitó a su casa como lo hacía con todos los que trabajábamos con él, pero tuve el tino de no abusar de su cordialidad y creo que esto no pasó inadvertido para él. Mi temporada de ópera con Caruso me permitió, al fin, cantar con él los papeles que antes se me habían negado, y nunca olvidaré la fluidez con que desempeñé el Arlequín de Payasos. Mi pobre madre me recibía jubilosa cada vez que volvía a casa, y mi buen maestro estaba satisfecho. Mi casita en la azotea llena de sol era como una taza de plata. Ya teníamos buena sirvienta y mi madre empezaba a descansar. Nuestros ahorros iban aumentando. Mari Meneses, gentilísima amiga, confiaba en mi madre como en una hermana. Florita la amaba también como a una madre. Nuestros familiares vivían contentos, sobre todo Amado, que venía con frecuencia con su niño Arturo. Veíamos a nuestros antiguos amigos de vez en cuando, y así supimos que Pasecita se iba a vivir a Italia para que Matilde perfeccionara sus estudios con la maestra de la Besanzoni. Mi madre se hubiese sentido la mujer más feliz del mundo si yo me hubiera acercado a la iglesia. Pero otros sucesos harían cambiar mi derrotero. Como a los 2 meses de haberse ido de México Caruso, dejando una estela de simpatía y cariño, algo me arrancó de mi pacífico rincón junto al cielo. Una mañana Mari Meneses me entregó un telegrama que acababa de subir la portera. Ofrezco contrato 6 semanas, $75 por semana. Pasajes Chicago, México, ida y vuelta pagados. Cleofonte Campanini, Chicago Opera Company. Respuesta pagada. Yo, contratado por la Chicago Opera. Casi no lo podía creer. «Mira, mamá», le dije entrando en su recámara, «me voy a Chicago». Mi madre, en vez de alegrarse, tuvo que tomar asiento en una silla.
¿A qué vas? Le mostré el telegrama. Lo leyó y devolviéndomelo continuó. Que se haga la voluntad de Dios. Envié la respuesta de aceptación y me llegó otro mensaje, diciéndome que debía presentarme inmediatamente. Junto con el telegrama recibí carta de Ludovico Oliviero, en la que me refería que debido a que un comprimario de nombre Venturini, que venía de Italia, había cancelado el contrato por enfermedad, en vez de esperar a que otro comprimario fuera contratado, había sugerido al maestro Campanini que me contratara, y que también Lazzari, Larraiza, Rimini y otros artistas habían abonado mi competencia. En un día arreglé mi equipaje y partí para Chicago. Ahora sí iba seguro al gran país monstruo y no se repetiría lo de mi primera aventura. Mi madre quedó en el andén, desolada.